Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Es interesante que esta frase que Juan está diciendo, que es una frase muy fuerte, generación de víboras, es una frase que se le dice a las multitudes que venían a ser bautizadas. Mira cómo lo comienza, dice ahí: y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. O sea que estas frases que vamos a leer no eran frases para personas que no venían. No era para el judío que se quedaba en la cantina, no era para el judío que estaba robando, sino era para personas que de alguna manera, como lo decíamos la vez pasada, en este momento, en este tiempo donde está habiendo un tremendo avivamiento en Israel, donde el ministerio de Juan está causando un tremendo impacto y está preparando a toda la nación en general para el Mesías. En este momento, sí se puede decir de avivamiento, que las multitudes vienen a él. Juan dice unas palabras muy fuertes. Entonces parece ser que algo está sucediendo en la multitud. Parece ser que las personas que están viniendo a ser bautizadas por Juan, su vida no estaba correspondiendo al mensaje que Juan estaba dando. Porque el Juan se siente movido por el Espíritu Santo a decirles palabras muy fuertes. Entonces vamos a ver un poco a las palabras que les dice a ellos, a los que venían. Oh generación de víboras. Esa frase que Juan usa es una frase que también Jesús usó en otros pasajes. ¿Qué habla esto de generación de víboras? Vamos a leer otros pasajes, que esos pasajes nos van a aclarar un poco lo que Juan está diciendo, porque Jesús también enseñó y ministró en la misma generación. Y parece ser que esto que va a decir Juan era algo característico no solo en un grupo de personas. O sea, no podemos decir como algunos dicen que solo eran los saduceos o solo eran los fariseos, sino que era algo general. Tanto que Juan llama es generación. O sea, esta generación o este tiempo, esta época donde estaban estos judíos, se caracterizó por ser esto, una generación que fue tachada de esto. O sea, esto no era solo los fariseos, esto no era solo los saduceos, sino que esto fue lo que caracterizó a la generación a la cual sirvió Juan el Bautista. Y no solo Juan, sino la generación que sirvió Jesús. Mira que Jesús más adelante lo dice. Mateo 12, verso 33. Hablando Jesús a esta misma generación. ¿Por qué Juan les llama generación de víboras? ¿A qué se refiere eso? Dice en el verso 33. O hace el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Que según el árbol, el fruto. Un árbol malo solo da fruto malo y un árbol bueno solo da fruto bueno. Entonces, como vamos a darnos cuenta ahorita en el pasaje de Lucas, lo que Juan está diciendo es que esas personas que venían, su fruto no correspondía ni a lo que oían, ni al bautismo que querían practicar. Y es muy importante porque, como lo decíamos la vez pasada, Juan está preparando el camino para Cristo y para el Evangelio. Y las marcas del ministerio de Juan, que son las mismas que el ministerio de Jesús, que deben ser las mismas de aquellos que se convierten, es que si recibimos un mensaje bueno, una semilla buena, y eso produce algo bueno en nosotros debe haber un fruto que dé evidencia de algo bueno que ha llegado a nuestra vida. Entonces, la incongruencia a la cual Juan se ve enfrentado como ministro de Dios es que aunque hay un avivamiento aparente donde vienen multitudes, las multitudes que vienen no dan un fruto genuino de lo que ellas están recibiendo.
Tanto que cuando vienen, en vez de ser animadas por Juan, son confrontadas directamente. Qué asunto serio, ¿no? Porque a veces nosotros podemos ser cegados por las multitudes o porque haya un acompañamiento de masas con el mensaje. Pero aunque eso sería bueno, solo es bueno cuando hay un fruto genuino en las personas que vienen. ¿Sí me están dando a entender? Porque si las personas vinieren, oyeren, pero su fruto o su vida no cambia y no es transformada y evidenciada ese cambio por unos frutos que acompañen el mensaje que han oído, podemos tachar esa generación que viene como maligna, como perversa y como llena de serpientes. Aunque vengan a bautizarse, o aunque vayan a un campamento, o aunque vengan a una reunión, o aunque asistan todos los domingos a las iglesias, si no hay un cambio en su vida, son tachadas por Dios como una generación de víboras. Entonces el evangelio, la administración de la gracia, incluye estos aspectos importantes que vemos en el ministerio de Juan, como lo vamos a ver ahorita, aún para los mismos creyentes del nuevo pacto. Y dice Jesús, generación de víboras. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Que una generación sea recordada por eso. ¿En qué generación vivió Jesús? En la generación de las víboras. ¿Cuáles fueron los oyentes de Jesús? Una generación de víboras. Tremendo, ¿no? ¿Cómo seremos recordados nosotros como generación? ¿Con quiénes se reunía usted, hermano? ¿Con una generación de qué? El Señor nos ayude, ¿no? Porque esto es un mensaje muy serio, porque imagínate, fue la generación que tal vez tuvo los mejores predicadores. Juan el Bautista, Jesús, los apóstoles. Fue una generación que vio un avivamiento, vio milagros como ninguna otra generación. Fue una generación que recibió prodigios, pero su vida no cambió. Su vida nunca dio un fruto genuino. Fue una generación, como lo vamos a leer, que fue condenada. O sea, las arcas del infierno se llenaron en esta generación, hermanos. Esto es muy fuerte, ¿no? Dice ahí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que había un mal en el corazón. ¿Y cómo podían ellos hablar bueno si su corazón era malo? Mateo 23, verso 31, Jesús vuelve a usar esta frase. Generación de víboras. Mateo 23, verso 31. Esto está hablando directamente de los fariseos. Mira lo que dice de ellos. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas, porque también sería una generación que mataría no solo a los profetas, sino al Hijo de Dios y a los profetas que enviaría el Hijo de Dios. Y dice ahí, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. Y no solo de sus padres terrenales, sino como un día dijo Jesús, vuestro padre es el diablo, ¿no? Y mira esta frase, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea que esa frase serpientes tiene una relación amplia por la naturaleza de la persona, tiene una ligación no solo a los padres que también fueron asesinos y perseguidores, sino también al padre, si lo podemos decir, de maldad, a Satanás, cuya nombre es la serpiente antigua. Pero mire esta frase que dice Jesús, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, seguramente Jesús y Juan el Bautista está dirigiéndose a personas que no fueron salvas, personas que están destinadas ¿a quién? Al infierno. Y lo más tremendo era que eran personas que venían al culto de Juan el Bautista. Lo más tremendo era que cuando Juan Bautista descendía a las aguas, ellos descendían a bautizarse. Lo más tremendo es que ellos hicieron una profesión religiosa de fe, pero aún así eran serpientes.
una generación de víboras, una generación condenada, una generación sin fruto, una generación mala, que sus frutos eran malos. Volvamos allá al pasaje de Lucas. No lo pierdan porque siempre vamos a estar volviendo a él. Y dice en el 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Como dice la Biblia textual, ¿quién os mostró cómo huir de la ira eminente? Entonces, de alguna manera, Juan está demandando a esta generación, porque era una generación que creía que de alguna manera podía escapar de la ira venidera. Juan los está exhortando, los está confrontando. ¿Y cuál es el mensaje de Juan para estos hombres que están en esta situación? Que no es solo para estos hombres, sino como vamos a leer en la enseñanza de Jesús y en los apóstoles, como lo hicimos la vez pasada, viendo todos los pasajes donde siempre el evangelio comenzaba con arrepentidos. Y Juan dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces ese fue el tema la vez pasada y decíamos que el evangelio y el arrepentimiento lleva consigo frutos, una evidencia visible, algo bueno visible que no se podría dar si no comienza con algo bueno interno, ¿no? Porque es de lo bueno del corazón que habla la boca. Entonces, en realidad, la conversión, la salvación, la regeneración son asuntos internos. La fe es algo interno. Pero la Biblia dice que cuando eso interno es genuino, está ligado a un obrar externo, ¿sí? Entonces, cuando no hay un obrar externo, lo que podemos saber, según Santiago y los otros escritores, es que el mal es interno, que el problema yace en el corazón. Pero cuando hay un fruto bueno, evidencia de arrepentimiento, podemos decir que hubo un cambio interno. Sin decir claramente que la salvación es por obras, sí son las obras un fruto cuando hay un genuino arrepentimiento, ¿sí? Y ese es el énfasis del ministerio de Juan. Y eso es lo que estamos resaltando los últimos sábados, y eso es lo que vamos a resaltar hoy. Mira que Pablo dice esto, así sea por lo menos un pasaje para ver cómo siempre los apóstoles hablaron de esto. Porque es que nosotros a veces cuando las personas vienen al bautismo, por ejemplo, nosotros ¿qué les decimos? ¿Qué quieres bautizar? Sí. ¿Ya creíste? Sí. Para las aguas. Pero cuando nos vamos a escuchar a Pablo, a Pedro, a Jesús y a Juan, el asunto no era tan sencillo. Aunque definitivamente para descender a las aguas lo único que hay que creer, cuando se cree genuinamente debe haber una serie de condiciones alrededor que nos muestran que definitivamente la persona que se está bautizando no solamente está pegando un chapuzón de agua, sino que realmente está haciendo una obra que es fruto de una obra poderosa del Espíritu Santo en su vida. ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahora, mira cómo lo dice Pablo, ahí en Hechos 26, verso 19. Podríamos leer muchos pasajes, pero por lo menos uno donde se nos muestra cómo cuando estos hombres hablaban del evangelio y del ministerio que ellos tuvieron, era un ministerio íntegro, que tenía ciertos ingredientes que no podemos quitar, hermano. Porque cuando quitamos esos ingredientes, es como cuando usted coge un alimento íntegro y usted comienza a quitarle lo que es saludable, lo que beneficia al cuerpo. Y así el evangelio, aunque la salvación es por fe, él tiene una serie de ingredientes que lo acompañaron siempre, en que nunca nosotros los podemos quitar de la ecuación. Dice ahí Pablo hablándole a Agripa en el 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. O sea que esto que Juan anunció no solo era para los judíos, porque ahora Pablo nos dice que en Damasco, que en Jerusalén, que toda la tierra de Judea, y también era para los gentiles. ¿Qué fue lo que anunció Pablo? Que se arrepintiesen. Lo mismo que decía Juan,
Lo mismo que decía Jesús. Pero no solo arrepentimiento, porque es un abandonar, y arrepentirse es volver a algo. ¿Y volver a quién? Y se convirtiesen a Dios. Y claramente que solo eso se puede hacer ¿en quién? En Cristo. Pero además ese aspecto es completado por Pablo con la siguiente frase: haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Sí ven como que para los apóstoles todo esto hacía parte de lo mismo? Hay veces lo enfatizan según la necesidad, según la circunstancia, pero para Juan, para Jesús y para los apóstoles, la fe, el arrepentimiento y las obras dignas de esa fe y ese arrepentimiento siempre deberían ir incluidas. Tanto que se debe enseñar esto. ¿Cómo lo vamos a ver ahorita? Ahora, mira lo que sucedió en Lucas 3, verso 10. Porque Juan comienza a decir eso. Además, después dice que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan comienza a decir, mire, si ustedes no se arrepienten y no dan un buen fruto, ya la hacha ya está puesta. Y todo árbol que no da buen fruto, ¿qué va a ser? Cortado y va a ser echado al lago de fuego. O sea, hay una ira venidera, hay un fuego, hay una condenación. Todos los judíos al escuchar esto dijeron, uy, ahora entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? La pregunta que ahora ellos hacen en el 10. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces podríamos decir, ¿de qué se trata el Evangelio? Definitivamente, como Pablo lo dice en 1 Corintios, el Evangelio se trata de Cristo y crucificado. O sea, el Evangelio es quién es Jesús y lo que hizo Jesús. Pero ahora Juan nos está enseñando otra parte que acompaña ese Evangelio. Una cosa es lo que hizo Jesús y ahora la otra parte es lo que vamos a hacer nosotros después de haber creído en ese Jesús. ¿Sí? ¿Y ahora qué haremos? Porque también es cierto que siempre que el Evangelio comienza a trabajar en las personas, que la verdad comienza a trabajar en las personas, es una verdad que es activa. ¿Qué quiere decir? Que ella despierta el corazón para la fe, pero también despierta el corazón para los hechos. Porque si el corazón despertado para la fe no es despertado para los hechos, su fe no es verdadera, dice Santiago. Porque siempre que había algo del Evangelio, las personas respondían, ¿qué haremos? O sea que la fe activa el obrar en las personas. ¿Me está entendiendo? Activa en el sentido de que la convicción en el corazón lleva a la persona no solo a creer en Dios, sino que la lleva a cambiar un estilo de vida que es incongruente al Dios que ha creído y al Evangelio que le están predicando. Hechos 2, para que miren que esto no solo fueron los oyentes de Juan, sino los oyentes de Pedro, y aún los mismos apóstoles al Evangelio respondían de la misma manera. Hechos 2, verso 37, Pedro les está diciendo, ustedes que crucificaron al santo, ustedes que lo llevaron ante Poncio Pilato, y los judíos al darse cuenta que el que habían crucificado era Jesús el Mesías, se compungieron. Mire la palabra que dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Podríamos decir que ese compungir de corazón habla de un cambio de corazón. Un cambio de corazón duro, un cambio de corazón blando. O sea, el Evangelio produjo algo en ellos, algo interior, algo de corazón, porque tampoco es genuino llevar a hacer a alguien algo si su corazón no ha cambiado. ¿Sí? Porque sería religión, obra sin vida. Pero también es cierto que cuando la vida viene al corazón y el corazón se compunge, ¿qué debe suceder? ¿O qué sucedía normalmente en un ambiente normal de predicación genuina del Evangelio y de conversiones genuinas? Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Entonces podríamos decir que cuando una persona escucha el Evangelio y genuinamente el Evangelio produce un cambio en el corazón, la persona va a decir, ¿qué debo hacer ahora? Y también podríamos decir, cuando las personas vienen en multitudes, se bautizan, pero no hay ¿qué haremos? También podemos estar podemos estar delante de una serpiente. Si una persona viene, escucha y nunca se acerca para decir, hermano, ¿qué debo hacer ahora? Quiere decir que tal vez sigue siendo serpiente. Solamente está viniendo, pero sigue siendo serpiente, una víbora en medio de los hermanos. Siempre el hacer es una evidencia de que el corazón está cambiando. Eso es lo que está diciendo Juan. Y es que esa era la discusión de Juan con la generación que él tenía. Venían multitudes, pero sus vidas eran iguales. No había un fruto, no había un cambio. O sea, a veces no ha visto el cristiano que 10 años, 15 años, 5 años, 2 años, y viene y no hay un cambio. Las mismas cosas del mundo, los mismos deseos del mundo, los mismos planes, la misma vida, los mismos pecados, todo igual, no hay un cambio. Entonces, sería muy apropiado ese mensaje de Juan cuando no hay un cambio, ¿no? El mismo Pablo, cuando el Señor se le aparece, le dice temeroso, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le hubiera podido decir, cree en mí. Y el Señor le dice, entra a la ciudad y si allá se te dice, te va a decir lo que debes hacer. O sea que a veces cuando las personas vienen, y eso es no solo importante para los que oyen a la generación, sino para los que hablamos. Cuando las personas vienen a Cristo, también necesitamos enseñarles a hacer. Hermano, solo cree. No, hermano, hay muchas cosas que hay que enseñarle. Si ya está viniendo y su corazón está cambiando, quiere decir que ya está creyendo. Ahora enseñémosles qué tiene que hacer. Por un lado la persona va a decir, ¿qué debo hacer? Y por otro lado nosotros debemos pararle y decirle, tienes que hacer esto y esto. A veces va a ser espontáneo, como lo vamos a leer ahorita. Llegó Jesús a la casa de Zaqueo, Zaqueo se levanta y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno debe defraudar le doy cuatriplicado. O sea, él fue espontáneo, o sea, la obra del Espíritu fue espontánea en él. Pero cuando no es espontánea, debe ser un llamamiento, a veces desde el ministerio de la palabra o desde la comunión de la iglesia, decirle al hermano, ahora tienes que hacer esto. ¿Sí? Porque eso es lo que encontramos en las Escrituras. Hay muchos ahora tienes que hacer. Que a veces a nosotros nos nos olvida esa parte. Claro, tenemos que llamar a las personas a creer, a arrepentirse, pero también a hacer. Como parte de su nueva vida en Cristo. Ahora mire lo que responde Juan, ahí en el verso 11. Porque hay una pregunta, pero como decimos también hay una respuesta. Por ejemplo, ¿qué decían los apóstoles? Arrepentidos y bautícese. ¿Qué se le debe decir a una persona que acaba de creer? Que se bautice. ¿Qué hacía Pablo en Tesalónica? Que les enseñó acerca de la fe, el arrepentimiento y guardarse de los ídolos. O sea, crea pero ahora abandone los ídolos. Crea pero ahora deje de robar. Crea pero ahora deje de mentir. Crea pero ame a su esposa. Crea pero ore. Crea pero congréguese. Crea pero hay una gran cantidad de cosas que se deben enseñar. Y algunas muy importantes en el momento de la conversión. Se puede leer y va a haber muchas que están siempre ligadas, que a veces nosotros no decimos. Y a veces tenemos una gran cantidad de problemas en la iglesia porque la iglesia está llena de serpientes. Personas que nunca se les enseñó a hacer esto o dejar de hacer aquello o abandonar aquello. Porque predicamos un evangelio muy incompleto.
Dice ahí, Lucas 3, verso 11, el ejemplo que dábamos de Nicodemo. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene de comer, haga lo mismo. Entonces el primer grupo al que se refiere Juan, seguramente el aspecto histórico era muy importante porque él se está refiriendo a una generación específica con pecados seguramente evidentes, con problemas seguramente evidentes. Entonces el primer grupo al que Juan le habla es a los que tienen. Podríamos decir este primer grupo son los ricos. Como vamos a leer una gran cantidad de pasajes donde la Biblia le habla específicamente a los ricos. En este caso eran personas que tenían ¿qué? Ropa, 2 túnicas, tenían que comer. Y les dice un mandamiento muy claro. ¿Qué les enseña? Lo que Zaqueo hizo espontáneamente. ¿Qué hizo Zaqueo espontáneamente cuando Jesús entró a su casa? La mitad, o sea, él tenía, digamos, 2.000 denarios. Entonces la mitad de 2.000, 1.000. La mitad de mis bienes. O sea, Zaqueo era alguien que ¿qué? Tenía, dice el versículo, que era publicano y que era ¿qué? Rico. O sea que hay que enseñarle a las personas de este mundo que vienen a Cristo y tienen abundancia de cosas, que son ricos. ¿Cuál sería la evidencia del Evangelio y del arrepentimiento en estas vidas, según lo que Juan está hablando y lo que Jesús vio en Zaqueo? Que son personas que van a tener ahora la disposición a dar. Que son personas que, a diferencia de los ricos de este mundo, que se caracterizan porque tienen y quieren más, y quieren más, y quieren más, y todo lo que tienen es para ellos mismos y para sus placeres y su satisfacción. El Evangelio nos muestra que el cambio del corazón que aún Juan esperaba y demandaba de sus primeros oyentes era que ellos tuvieran una actitud correcta hacia las cosas que ellos poseían. Oiga, pero esto se vuelve muy tremendo, ¿no? Mi relación con Dios, mi relación con el Evangelio, mi corazón, mi arrepentimiento ahora va a tener una relación con las cosas que yo tengo. Porque a veces hoy es diferente, ¿no? Pero el Evangelio convierte el corazón y lleva a honrar al corazón del hombre a Dios aún en las cosas más simples. Entonces vamos hoy a enfatizar este primer aspecto, al que tiene. ¿Qué le habla la Biblia a aquellos que vienen a Cristo y tienen? Porque cuando uno comienza a leer las Escrituras hay varios pasajes. Yo sé que aquí los hermanos van a recordar porque estuvieron estudiando Santiago, lo vamos a leer, y Primera Timoteo. Y en ambos epístolas o libros hay capítulos completos para hablarle a este grupo de personas, a los que tienen. Entonces no podríamos pasar por alto lo que Juan está diciendo, lo que Jesús dijo, ni lo que los apóstoles enseñaron como un fruto de arrepentimiento. Ya citamos, parafraseando el caso de Zaqueo. Ahora, vamos a leer Santiago. Vamos a ver cómo hay cosas que son sumamente nocivas cuando el corazón no cambia. Tanto que podemos decir, como decía Jesús o Juan, que estamos tratando con una generación condenada, cuando estos asuntos no son mudados. Santiago 5. Vamos a leer desde el verso 1. Ahora, no son los únicos. ¿Por qué vamos a hablar de ellos? Pues porque Juan comenzó a hablarles a ellos. Seguramente a veces, bueno, hay lugares donde estos mensajes toman mayor importancia por las personas que nos dirigimos. Tal vez aquí no muchos tenemos. Pero como nos vamos a dar cuenta, el tener o no tener, la codicia, la avaricia, a veces no tiene que ver tanto con lo que poseemos, sino con el corazón. ¿Ah? Hay muchos que tienen poco y aún así su corazón es muy hostil hacia estas verdades en su experiencia. Y hay otros que tienen poco y aún teniendo poco, viven como si tuvieran mucho.
¿Cómo así, hermano? ¿Usted se acuerda de la viuda? Están dando la ofrenda al folí. Pasa uno, los ricos, y tiraban grandes sumas de dinero, y toda la gente alrededor. Y Jesús se voltea y dice, no, dieron de lo que sobraba. En cambio llegó una viuda y sacó lo que tenía, todo lo que tenía. Y Jesús dijo que esta dio más. Entonces, aunque era pobre, vivió y dio como rica. Lo dio todo. Entonces vamos a dar el ejemplo aún de unas iglesias pobres. Y cómo ellas aún enseñan a veces a los que más tienen. Porque la evidencia del evangelio y del arrepentimiento a veces se da más en los que tienen menos. ¿Qué cosas, no? A veces se da más en los que tienen menos. A veces el que tiene menos. Yo hace poco hicieron un video, pero eso es del mundo. Entonces, cogieron una persona que acaban de comprar en restaurantes caros. Entonces se le acercó una persona y le decía, ¿me puedes compartir la comida? Y ninguno de los que comió en restaurante caro fue capaz de repartirle la mitad de su plato. Pero un hombre indigente que estaba en la calle le regalaron una comida. Y la misma persona se le acercó al indigente y le dijo, ¿me puedes dar? Y el indigente sin ningún pesar sacó y partió la mitad de la comida y se lo dio al otro. A veces el pobre tiene más disposición a dar que el rico. Es un misterio, pero así es. Y dice, vamos a leer lo que el Señor dice a los ricos. Vamos ahora ricos. ¿Quiénes son estos ricos? Los que tienen. Mira, este comienza con juicios bastante serios. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. O sea que en estos pasajes, como lo dice el título de Reina Valera, seguramente se está refiriendo a ricos opresores, a ricos que no han sabido administrar las riquezas, a ricos cuya miseria y juicio son sus propias riquezas, a ricos cuya abundancia será su juicio, porque la Escritura dice que al que más se le pedirá, al que más se le da, más se le pedirá. Por ejemplo, ¿te acuerdan la historia? Nosotros la hemos estudiado varias veces, el rico y Lázaro. Lázaro, imagínese, un hombre enfermo, con un cáncer terminal, sin EPS, sin familia, sin medicina, pero con fe. Y el otro se vestía con esplendidez, banquetes todos los días, incrédulo de corazón. Ahí usted entiende por qué uno fue al lugar de tormento y el otro fue al lugar de consuelo, ¿no? Y el hombre diría, no, pero Señor, es que no tuviste. Nunca te faltó nada, siempre tuviste comida, siempre tuviste ropa. ¿Por qué nunca agradeciste? Tus privilegios, en ese caso, ¿no? Los privilegios del rico, sería algo que atestiguaría contra él. Porque el otro ni ropa seguramente, ni buena salud seguramente, ni familia seguramente. Sus compañeros eran los perros que le lamían la llaga. Y con fe. Y con fe. Qué tremendo, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que tenemos que estar bien económicamente, con una buena familia, con una buena salud, para tener fe. ¿Y cuántas personas no tienen eso y más? Casas, carros, comida, abundancia, y todo eso es su miseria. No porque las riquezas sean malas en sí, hermano, sino es el miserable corazón arrogante que vive para sí mismo y que se olvida de Dios, engañado por las apariencias y la vanidad de las riquezas de este mundo. Señor nos ayude, ¿no? Para que nosotros no seamos engañados. Porque unos que son ricos y su riqueza es una miseria. Y otros como a los que Pablo les habla ahí en Timoteo que quieren enriquecerse. Por un lado los que es rico y los otros que son pobres, pero quieren enriquecerse a toda costa, creyendo que eso será su satisfacción. Si yo ganara un mejor sueldo,
si yo tuviera una mejor casa, si yo tuviera esto y yo tuviera esto. Y no nos damos cuenta que las riquezas son como el agua del mar, que entre más bebemos de ellas, más sed nos produce. Más sed nos produce. Y eso nos hace. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. O sea que lo que los hombres se vanagloriaban, lo que los hombres tenían por sublime, las riquezas, los vestidos. Porque si hoy en día usted diferencia a una persona de estrato por la manera que se viste, en esa época todavía más. Había unos que se vestían como reyes, hermano, de púrpura, de lino. Vuestro oro y plata están enmojecidos. Mira cómo dice ahí, lo que yo le estaba diciendo ahorita era como parafraseando lo que decía Santiago. Y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. El rico que describe acá las Escrituras es como el animal que usted comienza a engordar. Y usted lo comienza a engordar, y usted lo comienza a engordar. ¿Pero para qué lo está engordando? Para diciembre. Y así el rico que no es sabio para con Dios. ¿Saben para qué día está engordando, hermano? ¿Sabe qué va a alimentar él? El fuego. Tremendo, ¿no? Sus riquezas. Dice, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y en ese enriquecerse, Santiago nos va a mostrar que muchos cayeron en tiranía. Y eso ha sucedido a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Como los grandes tiranos se enriquecen a costa de la opresión de los pobres, a costa de la opresión del jornalero, a costa del abuso, de la tiranía, ¿no? Muchos hermanos que son multimillonarios, aún en nuestra generación, hermano, lo son a costa muchas veces de esclavitud, a costa de la muerte de muchos, a costa de la sangre de otros. Dice ahí, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les habéis sido pagado por vosotros. No les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra. O sea, personas que tienen pero solo para vivir en sus deleites. Comer, vestir, viajar, comprar, disfrutar. Todo lo que su alma deseaba. Como aquel Salomón, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dice Salomón? Que él no se restringió en nada de lo que su corazón quiso. Pero eso mismo fue su ruina. Porque ahí se perdió. Todo lo que él quería. Mujeres, dinero, joyas, carros, tierras, músicos, fiestas. Pero eso lo que hizo fue engordarlo. Como un animal que es engordado para el día de la matanza. Y sido disolutos. O sea, los que tenían pero despilfarraron. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistir. El hermano William Barclay decía de este capítulo: la primera parte muestra lo totalmente inútiles que son las riquezas terrenales, y la segunda muestra el carácter detestable de la mayoría de las que la poseen.
Hermanos, es que la Escritura hace muchos hay. Y muchos de esos hay son para los ricos. Ay de vosotros ricos, decía Jesús, porque ya tenéis vuestro consuelo. Decía, ay de vosotros que ya estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de que los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. ¿Cuándo son estos ayes? Ay, 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 ay. Cuando la persona viviendo y amando de esto, por la locura de esto, la ceguera que esto le produce, nunca se arrepiente. Hay un caso también que la Biblia nos habla, Lucas 18, verso 18. Creo que lo conocen, ¿no? Un joven rico. Mira el joven rico. Ahí en el 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Entonces comienza el asunto de los mandamientos y él dice que los ha guardado desde la juventud. Pero en el 22 Jesús, oyéndole esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Ahí el Señor se la puso más difícil. ¿Saben por qué se la puso más difícil, hermano? Porque el ídolo era más grande. Qué cosas, ¿no? Porque es que él ya había dicho que hacía muchas cosas. Entonces el Señor dice, usted se siente muy bueno. Vamos a mostrarle el ídolo que él ama, por lo que él vive. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sí. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste. Pero no era la tristeza de los de Hechos 2. ¿Se acuerda que ellos se compungieron, pero para salvación? Este se entristeció para condenación, porque su tristeza fue que amó más esto que el mensaje que Jesús le estaba dando, porque era muy rico. Y cuando nosotros estudiamos algo, este pasaje una vez un sábado, ¿no? Y decíamos que cuán diferente es el evangelio para nosotros, porque si nosotros, digamos, entrar a la reunión, un hermano, una persona que supiéramos que es bien rica, con el deseo y nos preguntara, hermano, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Nosotros de verdad que le diríamos, hermano, cree en el Señor Jesucristo y ya. Entrega tu vida y comenzaríamos a pensar qué bendición un hermano con dinero, ahora vamos a recoger mejores ofrendas, tal vez vamos a poder construir el salón que necesitamos, las cosas van a cambiar en la iglesia. Pero si estuviera Jesús le diría, bueno, devuélvase, venda todo lo que tiene y venga. Qué diferente, ¿no? Eso muestra que al Señor no le interesa a veces lo que poseen las personas. Y eso también muestra que a veces las personas, su arrepentimiento tiene que tener mucha relación a la manera como ellos han vivido y para las cosas que han vivido. ¿Sí? ¿Qué pasa con una persona que tiene dinero? Por ejemplo, la persona que tiene dinero piensa que todo lo puede comprar, hasta la salvación, hermano. Usted ve esos narcotraficantes que eran bien malos en entradas a los templos católicos y le daban un montón de dinero al cura, porque si compraban políticos, compraban todo con dinero, entonces en la iglesia también lo podían comprar todo. Bueno, las cosas del Señor no es así. Entonces la manera como vivieron, cómo hacían, eso tiene que quedar afuera. Al ver que Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, mira que esto lo dice hasta el mismo Jesús, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. No es imposible, porque más adelante él dice que lo que parece imposible para nosotros,
Porque cuando Dios cambia el corazón, lo que era imposible para los hombres no es posible. Hay un misionero muy famoso, entre muchos, hay varios, hermano, pero por lo menos creo que Charles Stuck, cuando él conoce a Cristo, era un millonario, hermano, y tenía una tremenda herencia. Y además de eso era una persona que estudiaba y todos esperaban que él fuera una persona exitosa. Lo dejó todo, lo vendió todo y se fue como un pobre misionero a predicar el Evangelio de Cristo. O sea que cosas que eran imposibles, hermano, para los hombres, Dios las ha hecho. Hubo otro que dio la mitad de su fortuna para irse por las misiones y la otra la mitad la dejó para la esposa y él, para su hogar. Y la esposa le dijo, no, o le das todo a Dios o no le des nada. Y lo dio todo. Creo que él fue el mismo. Y se fue. O sea, estos versículos sí se han encarnado en personas. Cuando uno mira la historia del hermano, el conde Sindensor, un hombre rico, hermano, millonario, pero todo lo que tenía lo usó como un refugio para recibir los cristianos perseguidos por toda Europa y los alimentó y los sustentó. Y todo lo que recibió el Señor lo usó para el servicio. Pero hay otros que tienen podridas las riquezas. Su cuenta bancaria huele a hediondez, porque lo que tienen es para ellos mismos. Qué cosas, ¿no? Entonces el arrepentimiento. Sí, hermanos, digamos así, siendo sinceros, ¿cuántas veces nosotros escuchábamos un mensaje del Evangelio con este tipo de mensajes? Sí, esto es como casi no se escucha, por eso hasta a veces suena extraño, ¿no? Pero, ¿lo están leyendo de boca de Jesús? ¿Están leyendo de boca de Juan, de Santiago? Ahorita vamos a leer a Pablo. Ahora, vamos a leer 1 Timoteo 6:17. Vamos a leer, porque era como si Santiago dijera, Santiago no, Juan el Bautista, a los que tienen 2 túnicas de una, a los que tienen de comer, de a los que comen. Pero ahora como si eso que dijo Juan el Bautista hiciéramos un clic y Pablo, nos diera más ítems que hay que enseñarle a los ricos que son de la fe, a los que vienen a Cristo, a los que por el Evangelio se entiende que sus corazones han cambiado. Ahora, 1 Timoteo 6:17. Yo sé que los hermanos lo deben tener fresquito porque lo debieron haber estudiado cuando leyeron Santiago. Timoteo dijo. Dice, a los ricos de este siglo, porque pueden ser ricos en este siglo, pero no sabemos si en el venidero. Pero por lo menos ahora son ricos, o sea, son personas que tienen. No sabemos si van a tener cuando en el venidero, pero por lo menos son los ricos ahora. Mira lo que dice la Escritura, manda. O sea que hay mandamientos para los ricos. Se entiende para los ricos que están ahora en Cristo. A los que no solo vienen al bautismo, sino a los que vienen a las reuniones, a los que escuchan la palabra, a los que están en medio de los hermanos. ¿Qué se les manda en estos casos? Mira lo primero que les dice Pablo. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Porque a veces la persona porque cree que tiene una clase social, porque viste de cierta manera, entonces ya se cree más importante. A veces los hermanos, por ejemplo, en los campamentos han tenido problemas con ciertos hermanos. Porque llegan, ¿y a mí por qué me van a poner en tal habitación? O sea, ¿cómo yo me voy a ubicar en una casa? ¿Cómo me va a tocar a mí en una colchoneta? Ellos son los ricos. Porque ellos como pagan hotel, como tienen sus buenas, entonces hay que tratárseles de modo especial. ¿Sí? ¿Sí? No. La Biblia dice que no debemos hacer acepción de personas. Pero a veces el rico quiere, y a veces a la iglesia les gusta eso también. Entonces llega el rico y se le pone en la primera silla. Y al hermano pobre, hermanito, hágase por allá para que no nos dañe el perfil de la iglesia.
¿Eh? Debería ser así, hermanos. No deberíamos todos estar en un mismo lugar. Comer hay unos que sufren por la comida y hasta van y comen aparte. No deberíamos todos. Entonces lo primero que se le debe decir a los ricos es que no sean altivos, que se humillen, que aprendan a humillar. Yo me imagino yo me imagino la escena, pongámonos a pensar aquí. Está Juan en el Jordán y venía la gente caminando, pero no faltaban los que llegaban en carro, los que llegaban bien vestidos y que les abrieran paso, porque llegaban ellos a bautizarse. Y yo me imagino a Juan. De una vez, a los ricos que no sean altivos. Hay otra especie de altivez que trata Santiago. No pierda el pasaje y vaya a Santiago 4. Yo estos pasajes decía, Señor, quisiera adornarlo, pero hay muchos textos que ellos mismos nos van como aclarando el asunto y como que van entrando ahí en detalle. Santiago 4, verso 13. Antes del 5, que es donde le va a hablar a los ricos, pero ya venía tratando el asunto. Porque también no solo hay un tipo de altivez, de cómo yo visto, yo cómo ando, el lugar que quiero que me den en el campamento y la comida que quiero que me den, sino que hay una altivez a veces cómo vivimos, cómo planeamos las cosas, cómo nos conducimos. Una soberbia, una jactancia, que a veces no solo la tienen los ricos, sino que hay gente que también es pobre y es altiva. Mira lo que dice la altivez acá, dice. En el verso 13, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La persona que dice, no hermano, no se preocupe, yo tengo una agenda para este mes y el próximo mes voy a hacer esto, y pues voy a ir, voy a comprar, voy a vender, voy a ganar, voy a hacer, voy. Eso es un tipo de altivez que dice ahí Santiago. ¿Por qué es altivez? Cuando no sabéis lo que será mañana. Se puede planear, hermano. Y usted no sabe qué será mañana. Usted puede decir, yo mañana voy a hacer esto, y si le da una enfermedad. Y si tiene un accidente. Y si la ciudad donde usted iba a caer en ruina. O usted de camino queda en quiebra. ¿Quién sabe, hermano? ¿Sí? A veces la gente dice, no, vamos a hacer esto y vamos a hacer esto. A veces, hermano, cuando Dios determina que, por ejemplo, eso lo encuentra uno en la Biblia, que una nación va a quebrar, hermano. Que una persona lo va a perder todo. ¿Quién puede de nosotros decir? Hay tantos escritos que se dieron, digamos, cuando Estados Unidos había tenido varias depresiones. En una de las últimas crisis financieras, un hermano narraba que hubo ¿cómo se llama estos barcos que hacen un crucero? Salieron una cantidad de multimillonarios. Cuando iban, la bolsa quebró en Estados Unidos. Cuando volvieron, estaban totalmente arruinados. Salieron millonarios, volvieron arruinados. Un poco se mandaron de edificios y se suicidaron. No lo pudieron soportar. Salieron ricos y cuando volvieron lo perdieron todo. Yo a veces les cuento el caso de un hermano que una vez vino para un campamento, eso gastaba dólares, sacaba dólares y compraba todo lo que le... Y al otro año venía y no tenía ni siquiera 1,000 pesos para un transporte. En un año quedó en quiebra. En una quiebra que nunca se pudo levantar. ¿Quién dice, hermano, que mañana haremos otra? Entonces es una jactancia pensar que podemos hacer, que podemos comprar, que podemos ir. ¿Cómo debemos hablar? Porque hay que enseñarnos. ¿Qué debemos hacer? No sea jactancioso, hermano. Eso es lo que se está enseñando Santiago, ¿no? Lo que está enseñando Pablo. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del hombre, hermano. Aparece y desaparece.
Otro pasaje dice como la flor de la hierba, ¿no? ¿Cuánto dura la flor? Un día, que sale y pasó el viento y... ¿Qué es nuestra vida, hermanos? Para que seamos jactanciosos con lo que tenemos o con lo que hacemos. Yo me acuerdo de un compañero del colegio que yo tuve que era muy buen estudiante. Salió del colegio, buen estudiante en la universidad. Joven, no tenía ni 25 años, salió de la universidad y le dio un derrame cerebral. Quedó como un vegetal, hermano. Una persona inteligente, fuerte. ¿Qué es nuestra vida? Y eso le puede pasar a cualquiera, hermano. Lo del hombre es tan frágil, hermano. Tan débil. Pues debemos aprovechar nuestra vida. No para ser vanagloriosos, jactanciosos. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere. Ya no vivo para mí mismo, ¿no? Ya mi vida está en las manos del Señor. Si el Señor quiere, si el Señor me dirige, si es su voluntad, si es su propósito, si está en sus planes, deberíamos decir. Si el Señor quiere. ¿Cómo cambia el lenguaje cuando, hermano, cómo cambia el lenguaje cuando cambia el corazón? Que esto no son solo palabras, ¿no? La Biblia no solo trata palabras, la Biblia trata es el corazón. O sea que antes vivíamos para estar ocupados en esto y no teníamos tiempo para nada porque mañana va a comprar, mañana va a vender, mañana voy a recoger, mañana voy a hacer esto. ¿Y cómo cambia el corazón cuando dice, si el Señor quiere? Voy a tratar de hacer mañana lo que el Señor quiere. Y pasado mañana también lo que el Señor quiere. Y de pronto, si me permite otro día más, voy a buscar hacer lo que el Señor quiere. ¿Cómo cambia el lenguaje, no? Y dice, porque también puede ser que el Señor no quiera lo que nosotros queríamos antes, ¿no? Viviremos. Primero que todo eso, si el Señor quiere, viviremos. Y haremos esto o aquello. Pero si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. O sea, todo lo que nos lleva a decir, yo voy a hacer, yo quiero esto, yo voy a vivir. Eso es jactancia y es ¿qué? Soberbia. Porque ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Más bien debemos decir, si el Señor. Entonces hay que enseñar a los ricos, antes de vivir para su soberbia, sus planes, sus deseos. Hermano, ore si el Señor quiere. ¿Va a comprar? Bueno, hermano, primero pregúntele al Señor si Él quiere. Volvamos a 6:17 de 1 Timoteo, donde estamos. A los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos, con ningún tipo de altivez semejante a la que leímos ahora, porque es mala. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. Vamos a leer un pasaje de Isaías 8. La Biblia tiene muchos pasajes como este. Yo encontré este, pero la Biblia tiene muchos. Muchas veces Dios dijo esto. Y lo más tremendo, hermanos, es que se cumplió. Isaías 8, verso 1. Así rápido dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocantes a Maher Salal Hasbaz. O sea, mira lo que le dice el Señor al profeta. Toma una tabla grande y escribe con letras que sean legibles, o sea que cualquiera las pueda leer. ¿Qué es lo que va a escribir? Y junte conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberiquías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová, ponle por nombre
Maher Salal Hasbaz. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Entonces, ¿qué es esto? Una profecía contra Damasco y contra Samaria. ¿Y cuál es la profecía? Isaías tiene un hijo con la profetisa. Y el hijo nace, pero antes que el hijo diga papá y mamá. ¿A cuánto dura un niño en decir papá y mamá? ¿Un año? Un año. O sea, antes de un año, las riquezas de Samaria y Damasco serán un botín para el rey de Asiria. O sea, hermano, las riquezas a veces Dios las da y a veces en un año las quita, a veces en un día. ¿Se acuerda el hijo de Nabucodonosor? Que estaba en fiesta y tomando y usó los vasos de la casa y apareció una mano que escribió en la pared, ¿no? Mene, mene, tequeu, parsi. Y mandó a llamar a Daniel y Daniel le dice, has sido pesado en balanza. O sea, porque el Señor da, pero el pesa si la persona es fiel o no es fiel. Y la balanza dio menos. Y ha sido hallado. O sea, a veces el Señor le da a las personas un reino, hermano. Pero las personas son infieles. ¿Y qué? Pues lo que se te ha dado, se te quitará. Entonces dice el rey, es lo que más me parece tremendo. Daniel, te voy a dar el anillo, va a ser el segundo, le va a dar vestidas reales, le va a dar todo. Y Daniel le dice, no, quédese usted con eso porque hoy mismo. Y ya estaba rodeado y todo lo que era de él le iba a ser quitado esa noche. O sea, eso habla de que las ganancias que son efímeras, pasajeras, así como llega. Miren, hermano, yo tuve esta escena en varias casas en Brasil, hermano, y lo uso solo como ejemplo, lo uso con temor. Casas que uno llegaba y los hermanos se nota que tuvieron un estilo de vida, hermano, que pocos acá conocemos, hermano. Unas casas, unos carros. Pero uno veía al hermano tan sencillo y uno comenzaba a hablar, no, hermano, es que Brasil tuvo abundancia, yo tenía un buen trabajo en una multinacional, ganaba, viajaba. Todo esto que usted ve. Y ahora, hermano, no, hermano, llevo 4 años sin conseguir trabajo. Viviendo de lo que daba la iglesia. Hermano, y en varios lugares. Personas que usted notaba que tuvieron un estilo de vida y ya no lo tenían. Ahora están en las vacas flacas. Así son las riquezas, hermano. A veces hay vacas gordas y a veces hay vacas flacas. No puede estar nuestra confianza en ellas. Porque en cualquier momento la torta se voltea para ser cocinada por otro lado. Y eso pasa. Y hermanos queridos, no estamos hablando de un hermano que está en pecado. No, hermanos queridos, fieles. O sea, aún usted siendo fiel al Señor y amando al Señor, no quiere decir que tal vez el Señor no le pueda cambiar la jornada. A enseñarle otra jornada. Porque Pablo dice, ha aprendido a estar en la abundancia. Pero también de pronto el Señor quiere aprenderle a usted a estar en la escasez. Gloria al Señor. Porque si nuestra confianza es el Señor y no las riquezas, vamos a aprender a soportar la abundancia o la escasez. Qué cosas, ¿no, hermano? Qué cosas. Antes que diga mamá y papá, se le puede cambiar a uno el asunto. 6:17. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza. Las cuales, ¿qué? Son inciertas. O sea, ese nunca va a ser un camino seguro. Nunca va a ser un camino cierto. Nunca va a ser un camino confiable.
Sino en quién debemos poner la confianza, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia. Y qué bueno que a veces Dios también nos da las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea que si en este momento, yo no le estoy diciendo que sea pecado que usted tenga abundancia, hermano, pero si usted tiene abundancia, dele gracias a Dios que se las dio. Y no solo que se las dio, a veces que se las permite disfrutar, porque algunos tienen, pero no disfrutan. Yo a veces digo, ay, qué bueno es poderse sentar en un restaurante con un buen plato de comida, y usted ir cortando, ir comiendo y disfrutándolo, y por ahí con su familia, así, eso es bueno, ¿no? Dice que eso Dios lo concede, porque al impío esto Dios no se lo concede. La preocupación y esta ni siquiera le deja disfrutar la comida. O a veces no solo la preocupación, a veces una familia infeliz. Yo les conté el caso una vez que me invitó una pareja que tiene mucho dinero a almorzar. Y eso tremendo pedazo de carne que pidieron. Y en medio de la conversa comienza a pelear ese hombre con esa mujer. Y qué plato tan amargo, hermano, que yo me comí. Cada pedazo de carne, eso me parecía eterno y no se acababa. En tremenda. Personas que tienen y no lo pueden disfrutar. Entonces, si usted tiene abundancia y la puede disfrutar, dele gracias al Señor. Pero no confíe en la riqueza, sino en Dios que le da. Ahora, pero no solo nos da para que disfrutemos, hermanos. Que hagan bien. O sea que el Señor a la persona que le da, le está dando la oportunidad de hacer bien. Porque como dice la Escritura, dice así que el dinero para todo sirve. Y sirve también para hacer el bien. Entonces una persona que el Señor le ha dado la oportunidad de tener, ¿para qué le dio? ¿Para que viva para sí? ¿O para que si ve que el hermano no tiene, le dé lo que él le abunda? O sea, si yo tengo abundancia de comida, ¿cómo no le dará a mi hermano que le falta la comida? Entonces, Pablo dice que trabajemos, porque es el ejemplo que él nos dio, que haciendo bien no solo suplía las necesidades de los suyos, sino también la de los que necesitaban. Porque el Señor enseñó, dice Pablo, que mejor es dar, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces el que es rico debe ser enseñado a hacer bien. Como se acuerdan María, ¿cuál es el bien? Pues sí, también los pobres, pero el bien es que ella cogió un frasco de alabastro de alto precio y lo rompió a los pies de Jesús. O sea, ¿qué es el bien, hermano? Cuando nosotros aún usamos lo que Dios nos ha dado para ponerlo a los pies de Jesús. Imagínense, y lo que es dinero, que es algo, dice Pablo, que se puede volver olor grato a Dios. Porque cuando los hermanos, por ejemplo, eran creo que eran los colosenses, filipenses, cuando los filipenses ofrendaban para que Pablo pudiera llegar y llevar su ministerio, dice Pablo que eso era ¿qué? Olor grato a Dios. O sea que cuando una persona tiene y lo que tiene lo usa para Cristo y para el reino de Cristo, se vuelve bueno. Uno siempre que mira la Reforma, uno habla de Lutero, uno habla de Wycliffe, de Juan Hus, pero detrás de estos hombres los que financiaban muchas veces la impresión de las Biblias y de los libros, eran personas que eran comerciantes. Muchos de ellos fueron mártires y lo único que ellos hacían era financiar la impresión de las Biblias, financiar la impresión de los libros para que la obra ¿qué? Prosperara. O sea que una persona que tiene debe enseñársele a hacer el bien con lo que tiene. No a tener una cuenta grande en el banco. ¿Sí? No a atesorar para ella, sino a dar para que el reino y para que lo de Cristo sea beneficiado. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. O
sea que la persona que tiene, hermano, ¿yo qué don tengo? Y algunos de verdad los que tienen el don es por ahí el don de hacer negocios, o Dios les dio el don de tener un buen trabajo. ¿Y qué deben hacer ellos? Su parte tal vez es repartir, ser generosos, ser dadivosos. La inclinación de ellos, de su corazón, debe estar hacia eso. ¿Qué es ser dadivoso? Es una persona que es propensa, que es inclinada constantemente a dar dádivas. Dice el diccionario, básicamente es utilizada para hacer referencia a aquellas personas que tienen un corazón para siempre dar y siempre ayudar. Esa es la obra de algunos, el llamamiento de algunos. Generoso, dice el diccionario, una persona dispuesta a compartir. Sea el rico que se le debe enseñar que lo que tiene él no es de él, que debe enseñarse, aprender a qué, a compartir, que debe enseñársele qué, a ser dadivoso con los que, porque él tiene. Es que hay casos donde uno dice, bueno, es que no tienen, pero la palabra dice, al que tiene 2 túnicas, ¿qué dé? ¿Por qué? Porque tiene. Miremos el ejemplo para ir terminando. ¿Están cansados, hermanos? Para nada, ¿cierto? Vamos terminando el ejemplo de las iglesias de Macedonia, 2 Corintios 8:1. Porque a veces, como decíamos, el dadivoso y el generoso, aunque el que tiene más tiene la oportunidad, a veces el que tiene menos es el que más lo manifiesta. Dice ahí en el 8, verso 1, hablando de la ofrenda de los santos pobres que se iban a recoger. Dice, 2 Corintios 8, verso 1. ¿Lo tienen, hermanos? Hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. O sea que esto es gracia. ¿Qué quiere decir? Es la obra de Dios. Esto que estamos hablando, estas obras que estamos hablando, aunque en el mundo se ven con otra intención, ¿no? Porque a veces el que dona grandes sumas de dinero y hace publicidad, lo único que lo está haciendo, muchas veces uno dice, oiga, pero ese cantante es bueno, ese jugador de fútbol es bueno, mire, tiene una fundación. Pero muchas veces eso lo hacen para evadir impuestos, muchas veces eso lo hacen para muchas cosas menos lo bueno. Pero la gracia de Dios produce esto en corazones puros. Dice, en la gracia de Dios en las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea que eran personas que estaban en ¿qué? En una prueba, estaban en tribulación. La abundancia de su gozo. Ahora mire esto, el gozo es algo del corazón, la alegría. A pesar de que estaban en prueba de tribulación, eran personas que abundaban en él, su corazón. ¿Y qué eso hizo? Y su profunda pobreza. Tenían pobreza económica, se puede decir así, pero abundancia en el corazón. ¿Pero qué pesó más? La abundancia del corazón. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio. Y qué tremendo es esto, hermano. Que aunque la Biblia dice así, lo que tu mano derecha dé, no lo sepa tú. Pero mira lo que Pablo está haciendo. Pablo está dando testimonio. Porque él veía cómo estas iglesias, aún en su pobreza, eran muy generosas. Y uno, hermano, aunque no quisiera decir, y no lo vamos a decir, nunca lo diríamos, pero uno sabe quiénes son generosos entre los hermanos y quiénes no. Yo podría dar testimonio, hermanos, y más de uno tal vez saldría corchado acá. No lo voy a hacer, nunca lo haría. Pero ¿qué estamos diciendo? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque acuérdase, hace frutos. O sea, debe haber un momento donde nuestra generosidad y nuestro corazón se haga ¿qué? Visible. Visible, ¿no? Y hermanos, si usted es de esos generosos, damos gracias al Señor porque el Señor muestra eso como una obra suya de gracia en sus vidas.
Amén. Y si usted tal vez no es tan generoso y no le estamos pidiendo para nosotros, no vamos a recoger una ofrenda ahorita. Pero hermano, cuán bueno, dice Pablo, cuán bienaventurado es que dar. Cuán bueno es dar. Cuán bueno es hacer el bien con lo que tenemos. Así sea poco, hermano. Un hermano, estábamos en una ciudad y dijo así esto. Él tiene eso sí, el hermano, el Señor lo ha bendecido. Tiene una tremenda casa. Tiene una casa que tiene como es una tremenda casa. Y además construyó un apartamento atrás. Y el Señor lo ha bendecido mucho. Y tiene un apartamento atrás de su casa para hospedar a los hermanos. Entonces él me decía, hermano, nos decía, hospedados en su casa en otro país. Él me decía, hermano, yo los hospedo acá. Yo quisiera que otros hermanos de la localidad lo hospedaran, pero lo vamos a hospedar acá atrás. Muy cómodo, muy todo. Entonces él me decía riendo, los hermanos esperan tener una casa como esta para hospedar, pero solo, dice él, cuando construyan algo más, los van a hospedar. Pero ellos no entienden que el asunto de hospedar no es un asunto de tener una casa grande, sino tener un corazón grande. Y es cierto, hermano, yo me he hospedado en casas que no son grandes. Él tenía una tremenda casa. Hay hermanos que lo hospedan a uno y uno ve que aunque tienen casas pequeñas, tienen un corazón. Entonces el asunto no es de hospedar no es un asunto sino de corazón. Él lo decía, porque él sentía que los hermanos usaban su escasez como una excusa para no ser generosos. Señor nos ayude, ¿no? Dice, pues doy testimonio de que con agrado, no lo van a hacer ahora por temor, hermano, sino que esas cosas se deben de hacer como con agrado. Han dado conforme a sus fuerzas, y esa sería la medida, ¿no? Al que tiene, pues si tiene 2, da 1. Pero mira lo que dice estos hermanos. Y aún más allá de sus fuerzas. O sea, que ellos dieron a veces hay hermanos que dan lo que pueden. Pero a estos hermanos el ejemplo de las iglesias de Macedonia era que la gracia les llevó a dar más de sus fuerzas. Y mira esto, pidiendo con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Nosotros tenemos una política con los hermanos que hacemos lo de tesoros. Entonces nosotros decimos, nunca pedimos que la persona quiera. Pero nunca tampoco, digamos, hay personas ¿por qué les voy a contar el testimonio? Un hermano que nos acercó, hermano, nosotros queremos participar en esto. Y le dije, qué bueno, hermano, díganos con cuánto y nosotros vamos a participar. Le dije, bueno, hermano, pasó un año y nunca les dijimos nada. Al siguiente año, hermano, porque nosotros tenemos la política que nunca decimos cuánto, sino lo que el Señor ponga. Es mejor que el Señor le hable al corazón. Y al siguiente año, hermano, que no sé qué, que queremos participar. Yo, bueno, hermano, bueno. Entonces yo me iba a despedir, mi hermano me dijo, hermano, pero usted no me va a decir cuánto. Le ruego que me diga, yo quiero participar, hermano. Me insistió tanto que lo que nunca habíamos hecho se lo dijimos ese día. Hermano, hay una necesidad para comprar unas cosas tantas, vale tanto. ¿Pero por qué? Yo me acordé de este pasaje. Con ruego insistió. Ahí nota que nadie lo está, coaccionando ni manipulando, sino fue algo del Señor Qué bueno cuando eso se ve en el corazón de las personas, ¿no? Que es algo voluntario, espontáneo, que se dan con gozo. Pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y mira lo que dice Pablo, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Siempre ese será el camino, ¿no? Primero, hermano, ¿cómo ofrendar? Dese primeramente al Señor, el Señor le va a mostrar luego cómo darse a los demás. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios.
Entonces, esto que vivieron las iglesias de Macedonia hay que enseñárselo a los ricos, a ser generosos, a ser dadivosos, a hacer buenas obras. Dice ahí en 1 Timoteo 6:19, terminando el pasaje que estábamos leyendo. Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Y mira esta frase, atesorando. O sea que los que tienen riquezas pueden atesorar para la era venidera, para la vida futura. Para sí buen fundamento para lo por venir. Que echen mano de la vida eterna. Mira cómo cierra Pablo hablando esto de la vida eterna. O sea que esto es lo que se le debe enseñar a los ricos y esto tiene relación con la vida eterna o con la salvación o con el arrepentimiento, como Juan comenzó a hablar. Entonces, es el primer aspecto de los frutos dignos de arrepentimiento. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces, seguimos estudiando, hermanos, los frutos del arrepentimiento y especialmente aquel primer aspecto de lo que le enseña las Escrituras, la palabra a los ricos de este mundo. Señor nos enseña, amén, hermanos, para que no seamos esa generación como la que habla Juan, sino que nos caractericemos por ser ¿qué? Generosos, David. Personas que nos damos, primeramente al Señor, pero también a lo que el Señor nos vaya dirigiendo y podamos mostrar un verdadero arrepentimiento aún en estos asuntos.